Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Pues bien, saludos, amigos. Les habla Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Ahora, planteamos la pregunta en el programa anterior de la serie diaria: ¿se casaron los ángeles con mujeres humanas antes del diluvio? Mucha gente lee en la Biblia, allá en Génesis capítulo 6, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, versículos 1 y 2. Ahora, un poco más adelante, ven que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y la suposición es que muchos creen, y no pocos enseñan, que esos eran ángeles, estos hijos de Dios. Y que se casaron con las mujeres, y el resultado fueron hijos que llegaron a ser gigantes. Sigamos leyendo. Y dijo él, Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, versículos 3 y 4. Ahora bien, ¿fueron esos varones de renombre, esos gigantes, el fruto de una unión entre ángeles y mujeres humanas? Vamos a resolver esa cuestión ahora, porque habíamos llegado aquí en el libro de Hebreos, explicando dónde está Cristo ahora, que ha estado haciendo Jesucristo por 1900 años. Y entonces nos detuvimos para ver, ¿qué hay de los ángeles? ¿Existen ángeles? ¿Es simplemente una especie de superstición, o un mito, como tanta mitología o algo por el estilo? Ningún científico sabe nada sobre un ángel. Usted nunca ha visto un ángel, estoy bastante seguro, y sin embargo sí lee que hay ángeles en la Biblia. La Biblia habla de ellos constantemente. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? La mayoría de ustedes nunca ha oído nada explicado acerca de los ángeles. Nunca han leído mucho sobre ellos. Estoy seguro de que nunca han leído un libro sobre ángeles. Y sin embargo encuentran que la Biblia habla de ángeles de principio a fin. Así que, al investigar el tema de los ángeles, ¿quiénes son, qué son, de dónde vinieron, cómo llegaron aquí si es que existen? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? ¿De qué están hechos? Y todas esas preguntas que podrían venirles a la mente acerca de los ángeles, todas las cuales vamos a responder ahora en esta serie. Sintonícese todos los días a esta misma hora, excepto en algunas emisoras donde el programa no se transmite el sábado por la noche. Y en algunos casos es a otra hora el domingo, pero el locutor siempre les dará el horario. Así que, al tratar este asunto de los ángeles, llegamos a este punto aquí acerca de los hijos de Dios, en el capítulo 6 de Génesis. Porque mucha gente parece creer que eso se refiere a ángeles. Ahora bien, la Biblia emplea esta frase, hijos de Dios, de varias maneras, porque dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, Génesis 6, versículos 1 y 2. Y mucha gente piensa que esos hijos de Dios son ángeles. Bueno, veamos. Primero, si un ser humano ha recibido y es guiado por el Espíritu de Dios, como usted lee en Romanos 8, versículo 14, entonces ya es un hijo engendrado de Dios. Usted lo encuentra en Primera de Juan 3, versículo 1. Ya se le considera hijo de Dios. Ahora bien, muchos versículos en el Nuevo Testamento explican que el ser humano natural no es hijo engendrado de Dios hasta el momento en que se ha arrepentido completamente, hasta que ha sido reconciliado con Dios por Jesucristo, y por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo. Pero recuerden que Él es un Cristo viviente, porque resucitó de los muertos. Y hasta que haya recibido el Espíritu Santo de Dios. De hecho, amigos míos, hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que los hombres no regenerados, los hombres nacidos naturalmente, que pueden ser hombres muy importantes en este mundo, pueden ser muy respetables como hombres, a menos que tengan el Espíritu de Dios, no son de Él. Usted lo lee en Romanos, capítulo 8, versículo 9. A menos que hayan recibido y sean guiados por el Espíritu Santo de Dios, y muy pocos lo han hecho, no son de Él. No son cristianos.
No me importa a cuántas iglesias pertenezcan. No me importa con qué frecuencia asistan, cuán activos sean en labores eclesiásticas. Eso en realidad no tiene nada que ver. Es cuestión de si verdaderamente han sido conquistados por Dios, para obedecerle. Y si han venido a Él en fe viva y plena en Jesucristo como Salvador personal. Y si, por ello han recibido el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no son hijos de Dios en este sentido. Y hay, como digo, 7 pasajes más en el Nuevo Testamento que dicen que todos los demás son, créanlo o no, hijos del diablo, no hijos de Dios. Por otro lado, todos los seres humanos se cuentan como hijos de Dios en el sentido de que son creación de Dios, de la misma manera que lo son los ángeles. Pero hasta que reciban la naturaleza divina, que es la misma vida de Dios impartida en ustedes, como leen en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice que ustedes reciben la misma naturaleza de Dios. Ven, nacen con naturaleza humana, pero pueden recibir la misma naturaleza de Dios, y hasta entonces no son hijos engendrados de Dios. Y en el sentido literal, no son hijos de Dios en absoluto, solo como creación. Solo en el sentido de que cualquier animal podría llamarse hijo u obra de Dios, o los ángeles, o cualquier otra cosa creada por Dios. En segundo lugar, hablando figurativamente, los seres humanos naturales son llamados hijos de Dios en el sentido de que son creación de Dios. Usted encontrará eso en Malaquías 2, versículo 10. Y también en Lucas 3, versículo 38, donde se da la genealogía de Jesucristo. Lleva la genealogía hasta Adán, quien, se dice, fue hijo de Dios. Ahora bien, Adán fue hijo de Dios solo en que Dios lo creó, pero no en otro sentido. Y todos nosotros nacemos naturalmente como hijos de Adán. Sin embargo, cuando uno es engendrado de Dios a través de Jesucristo por la conversión, entonces se convierte, espiritualmente hablando, en hijo de Abraham, así como en hijo de Dios, uno de los hijos de Abraham. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que lo dejan claro. Ahora, el siguiente punto que quiero que noten, en el libro de Job, Dios llama a los ángeles hijos de Dios, Job 38, versículo 7, donde dice que las huestes angélicas gritaban de alegría, Job 38, versículo 7. Cuando Dios había creado la tierra, en el momento de la culminación de la creación de la tierra. Ahora bien, eso fue mucho antes de que hubiera seres humanos. Ahora, aunque los ángeles son llamados hijos de Dios porque son creaciones de Dios, nunca podrán llegar a ser hijos engendrados de Dios como pueden los seres humanos. Y literalmente, entonces, no son hijos de Dios en absoluto. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Allí se había estado hablando de Cristo, que es el Hijo de Dios. Que no solo fue un hijo engendrado de Dios en la carne humana, porque nació de la Virgen María y no tuvo padre humano. Sino que también es hijo de Dios por una resurrección de entre los muertos, como leemos en Romanos, capítulo 1, alrededor del versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hebreos 1, versículo 5. No, Dios nunca dijo eso a ningún ángel. Los ángeles, entonces, no son hijos engendrados de Dios. Son solo hijos de Dios en el sentido de que Dios los creó, nada más. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, versículos 5 y 6. Los ángeles son de un orden inferior. Ahora, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles como ser humano. Pero él siempre había sido mucho más alto que los ángeles, y lo es ahora, como Cristo resucitado en su condición glorificada. Ahora, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, Hebreos 1, versículo 7. Ven, él hace, por lo tanto, él creó a sus ángeles. ¿De qué están creados? Espíritu. ¿Qué son? Son espíritus. En ninguna parte de la Biblia se puede encontrar un pasaje que diga que el hombre es un espíritu. La Biblia no dice en ninguna parte que los hombres sean espíritus, pero los ángeles sí lo son. Dios no hizo a los hombres espíritus. Dios hizo a los hombres mortales, Dios hizo a los hombres del polvo de la tierra. Los hombres son de la tierra, terrenales. Hemos llevado la imagen del terrenal, 1 de Corintios 15, versículo 49. Eso es todo hasta ahora.
Pero por medio de Cristo podemos, y llevaremos, la imagen del celestial, como leen en 1 Corintios 15, alrededor de los versículos 42 al 47. Más del Hijo, refiriéndose a Cristo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1, versículo 8. Y Él es digno de la adoración de los ángeles. Así que ven que, en el sentido de ser un hijo engendrado, o un hijo nacido de Él directamente, por engendramiento y por reproducción, los ángeles no son hijos de Dios. Son únicamente una especie completamente distinta, y un tipo diferente de familia, un tipo diferente de criatura. Creaciones de Dios, pero un hijo de Dios es aquel que nace de Dios por reproducción, donde Dios se está reproduciendo a sí mismo. El hombre fue puesto aquí con un gran propósito. Dios se está reproduciendo a sí mismo, y Dios le ha dado al hombre una mente semejante a la de Dios, solo que la mente del hombre es muy limitada en comparación. Y la mente del hombre es una mente material, y la de Dios es espiritual, e ilimitada. La mente de Dios es perfecta, la mente del hombre es tan imperfecta. Pero se nos dice que lleguemos a ser perfectos. Y podríamos llegar a serlo, si nos rindiéramos y entregáramos a Dios. Si reconociéramos que la mente que todo lo abarca es la de Dios. Que necesitamos la ayuda de Dios, y que podemos recibir tanto de Dios. Incluso la misma mente de Dios puede entrar en nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios, porque usted lee en los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2, versículo 5. Y Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, versículo 27. Y el mismo apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2, versículo 20. No mi fe en el Hijo de Dios, sino la misma fe del Hijo de Dios, que fue puesta en él por un milagro divino. Y así es como usted y yo debemos vivir. Esa es la única manera de llegar alguna vez a una vida plena y abundante. Esa es la única manera de llegar a una mente bien equilibrada. Una mente completa y perfeccionada, que llega a un conocimiento que es absolutamente inaccesible para lo que suponemos son las mentes más grandes de la Tierra hoy. Las mentes de nuestros grandes científicos que rechazan a Dios y la idea de Dios, y no permiten que los poderes mentales adicionales entren en sus mentes, poderes que Dios ha hecho accesibles y posibles. Pero eso puede llegar, amigos míos, solo mediante una entrega completa a Dios Todopoderoso, como soberano supremo, y la autoridad de Dios. Porque la humanidad se ha cortado a sí misma de Dios. Todos se han rebelado contra las leyes que Dios puso en marcha. Y esa rebelión, esa desobediencia a Dios es pecado, y todos han pecado. Y ese pecado los corta de Dios. Ahora bien, una verdadera relación de padre e hijo, en el sentido de que uno nace del otro, no existe entre Dios y los ángeles. Amigos míos, esa relación no existe entre un hombre inconverso y Dios. Hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento, en su Biblia, que muestran que un hombre inconverso no es hijo de Dios. Y me refiero ahora en el sentido de engendrado y nacido. Pero puede tener sus pecados perdonados por la sangre de Jesucristo. Puede ser reconciliado con Dios por la muerte de Jesucristo. Y por la vida de Jesucristo puede ser salvo, y recibir el Espíritu de Dios, siendo reconciliado con Dios. Y entonces puede convertirse en un hijo engendrado de Dios. Y puede nacer como hijo de Dios, nacido, así como Jesucristo es el Hijo nacido de Dios, y es muy Dios por una resurrección de entre los muertos. Ahora, la única manera, amigos míos, de que nos convirtamos en hijos reales de Dios es que seamos literalmente engendrados para nacer de nuevo, nacer como hijos de Dios, los hijos nacidos de Dios. Al nacer de Dios, amigos míos, se convierten en un hijo literal de Dios, como Dios, con su naturaleza, sus características. Cuando realmente nacen de Dios, estarán en una condición en la que no podrán pecar, como leen aquí en 1 de Juan, capítulo 3. Creo que lo vimos recientemente aquí. Ese es un pasaje que desconcierta a tantísimas personas. Simplemente no pueden entender eso. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, porque la naturaleza de Dios estará en ustedes, la simiente de Dios, dice la versión King James. En otras palabras, ustedes han sido engendrados por Él. Esa simiente allí es la misma palabra que se usa cuando se habla de una mujer que concibe simiente y da a luz un hijo. Engendramiento real, nacimiento real, de eso se está hablando.
Muy pocas personas entienden eso, porque no es lo que siempre les enseñaron, no es lo que han creído. Eso es lo que enseña su Biblia, así que más vale que despierten y examinen su Biblia, y vean lo que realmente enseña. Porque muchos de nosotros nunca hemos sido enseñados, amigos míos, lo que dice la Biblia, sino solo parcialmente, y muchas cosas que son muy contrarias a ella. Así que, ven, los ángeles son llamados hijos de Dios como criaturas, o creaciones de Dios, y así también los hombres. Pero solo Cristo fue un hijo engendrado de Dios, y el único que lo fue, o lo será jamás, en el sentido de que fue engendrado de Dios en carne humana. Luego fue engendrado de nuevo, también espiritualmente. Y luego se convirtió en hijo nacido de Dios por una resurrección de entre los muertos. Nosotros podemos ser engendrados de Dios espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Y podemos llegar a ser hijos nacidos de Dios, tal como Cristo, y ser glorificados como Él ha sido glorificado. Eso es algo de lo que no muchos de ustedes se dan cuenta, no muchos. Ahora, aunque los ángeles son llamados hijos de Dios, porque fueron creados por Dios, nunca podrán llegar a ser hijos engendrados de Dios como los seres humanos pueden, nunca. Como acabo de leerles en Hebreos, capítulo 1, versículo 5, cuando dijo Dios alguna vez algo así a un ángel. Bueno, la misma pregunta implica que nunca lo hizo, y nunca lo hará. Ahora bien, dado que la Biblia usa la expresión hijos de Dios de estas varias maneras, en un sentido refiriéndose a un hijo literal, engendrado de Dios, en el que Él se está reproduciendo a sí mismo, y en otros casos hablando tanto de hombres como de ángeles como hijos de Dios, simplemente en el sentido de haber sido creados por Él, necesitamos saber de qué está hablando aquí en el capítulo 6 de Génesis. Ahora, además de los hijos de Dios, Moisés escribió que había gigantes, o nefilim, como se les llama en el idioma hebreo, en la tierra en aquellos días. Volvamos a leerlo una vez más, el capítulo 6. Y creo que se van a sorprender ahora. Espero que tengan una Biblia a mano, y que puedan abrir su Biblia en este momento y leer esto conmigo. Quiero que noten que Moisés fue inspirado a escribir que mucho antes de que ocurriera el diluvio, ya existían gigantes en la tierra. Y también, lo cual en el lenguaje bíblico siempre significa además. La Biblia no hace repeticiones redundantes. La Biblia, cuando dice y en un caso como este, está hablando de algo adicional. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, Génesis 6, versículo 4. Ahora quiero que noten que los gigantes no eran la progenie de esos matrimonios. No lo dice. La gente lo ha supuesto. Noten nuevamente, el primer versículo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces se interpone para decir que el Eterno, dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, ¿qué? No dice que él también sea espíritu. Él hizo a sus ángeles espíritus, pero aquí dice que el hombre también es carne, Génesis 6, versículos del 1 al 3. El hombre es carne. Jesucristo le dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3, versículo 6. Cuando nazcas del espíritu, serás espíritu, no carne. Pero ahora sigues siendo carne. No importa si estás convertido o no. No quiero decir que no me importe si lo estás o no, porque sí me importa, y espero que estés convertido, o que pronto lo estés. Pero quiero decir que no hace diferencia. Sean convertidos o no, amigos míos, ustedes son carne. Pueden ser carne con el Espíritu de Dios en ustedes, guiándolos, y ustedes siguiendo y siendo guiados por el Espíritu de Dios, y espero que así sea, pero ustedes mismos siguen siendo carne. Así que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes, Génesis 6, versículos 3 y 4. Y, por supuesto, el término hebreo aquí es nepilim, que es, bueno, una palabra parecida a ángeles, serafines, y existen serafines. Voy a llegar a eso un poco más adelante, aparentemente del reino angelical, pero aparentemente también de un orden diferente incluso al de los ángeles comunes. Ahora aquí están los nefilim. Había, nepilim o, gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, Génesis 6, versículo 4. Ahora, y también significa además de eso. Además de esos gigantes, y después de eso.
Habían existido gigantes ya por un tiempo aquí, o los Nefilim, en la tierra. Pero también después de eso. Cuando los hijos de Dios, y aquí hijos de Dios se refiere solamente a hombres, como voy a mostrarles, y no a ángeles en absoluto, se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, versículo 4. Pero no dice que fueran los mismos que aquellos gigantes. Ahora la gente simplemente lee descuidadamente y asume que esos hombres valientes eran los gigantes. No lo dice. Dice que, además de los gigantes, nacieron estos hijos que llegaron a ser hombres valientes. Así que se trata de personas completamente diferentes. No son los Nefilim, para nada. Bien, ahora sigamos un poco más. Tal vez esto sorprenda a algunos de ustedes, puede que escandalice a algunos. Pero los restos de esos gigantes, y de esos hombres valientes, han sido encontrados por geólogos y arqueólogos. Han sido desenterrados de la tierra, y mucha gente no lo sabe. Les diré otra cosa que ha sido descubierta, no lo escucharán, no lo leerán en ningún libro de geología. Tratan de ridiculizarlo como si no hubiera sucedido. Y, sin embargo, absolutamente ha sucedido, y hay evidencia de ello. Allá en los desiertos del norte helado en Siberia, muy al norte de Siberia, han encontrado mastodontes del tipo de la familia de los elefantes, que habían sido congelados rápidamente. Y son un tipo de animal tropical, que solo puede vivir en climas tropicales. Y se encontró vegetación tropical en sus estómagos, que había sido congelada instantáneamente. Y ha estado totalmente preservada por miles de años, no sabemos cuántos, porque se remonta a tiempos anteriores a la historia. Y, sin embargo, se encuentran allí y su carne está tan perfectamente preservada que puede comerse como alimento. ¿Saben lo que significa eso? Hay muchas cosas como estas que han sido descubiertas y de las que la gente común nunca oye hablar. Pues bien, de todos modos, esos gigantes de la antigüedad han sido descubiertos y sus huesos han sido desenterrados. Así que, de una vez por todas, queda refutada la acusación de que la historia bíblica es poco fiable. Allí está de nuevo, ha sido refutada muchas veces. Son la superstición religiosa y la teoría evolutiva, amigos míos, las que son las verdaderas fábulas. Ahora, por supuesto, hay mucha religión supersticiosa en el mundo. Ustedes pueden encontrar todo tipo de religiones. No estoy hablando de eso. Algunas religiones son supersticiosas. No voy a nombrarlas para que no digan que estoy hablando en contra de ustedes, si es que tienen una de ellas. Pero más vale que tengan cuidado y lo averigüen, porque cierta religión es una superstición. Pero la verdad de Dios no lo es, y la Biblia no es una superstición. Y queda confirmada en cada paso del camino cuando se obtienen los hechos reales, los hechos verdaderamente científicos. Ahora, el relato en Génesis dice que Dios, en misericordia, destruyó la tierra para salvar al hombre de sí mismo antes de que el último hombre hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Saben que en profecía dice, como fue en los días de Noé, así será también en nuestros días ahora, Lucas 17, versículo 26 parafraseado. Pues bien, hoy nuestros principales científicos nos dicen que si no tenemos un gobierno mundial o algún tipo de intervención, y, por supuesto, ellos no creen en una intervención sobrenatural, pero a menos que algo así suceda, pronto borrarán a la humanidad de la faz de la tierra. Será destruida, no quedará un solo ser humano con vida. Jesucristo dijo eso hace 1900 años. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, Mateo 24, versículo 22 parafraseado. Como fue en los días de Noé, Dios intervino en los días de Noé, y salvó a 8 personas. Y ni siquiera 8 se habrían salvado si Dios no hubiera intervenido, porque estaban tomando tanta violencia en esos días que finalmente el hombre mismo habría destruido al último hombre de la tierra. Y así fue en misericordia que Dios envió aquel diluvio para borrar a los hombres que estaban perpetrando ese tipo de cosas. Y salvó a un hombre y a su familia, un hombre que creyó y anduvo con Dios. Y que obedeció a Dios y fue un predicador de justicia, lo que significa guardar los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Ahora, ¿quiénes fueron esos hijos de Dios que se casaron y engendraron a los hombres valientes? Bueno, la gente a menudo cita 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y Judas 6 como prueba de que los hijos de Dios anteriores al diluvio eran ángeles. Ahora, si notan, Pedro dijo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, segunda de Pedro 2, versículos del 4 al 6. Eso es segunda de Pedro 2, versículos 4 al 6. Ahora fíjense, Dios arrojó a los ángeles y los degradó a cadenas de oscuridad espiritual antes de destruir el mundo antediluviano. El castigo de los ángeles no fue el diluvio. Fue antes del diluvio y en un tiempo distinto. El pecado de los ángeles no fue descender a la tierra para casarse con mujeres. Pecaron al dejar la tierra, que era su dominio, para rivalizar con Dios en el cielo. Pero fueron arrojados de nuevo a la tierra. Ustedes leen acerca de eso en Judas 6 e Isaías 14, y otros pasajes. Pero veo que tendré que detenerme aquí, y apenas estoy a la mitad. Y voy a retomar desde aquí, y hay cosas muy asombrosas que tendré que traerles mañana. Lo retomaré exactamente aquí y continuaré con esto mañana, y luego seguiré con los ángeles, qué son y cuál es su naturaleza. Próximo en esta serie, ¿quiénes son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? ¿Por qué existen?